Cuando era adolescente conocí la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde una serie de presos estaban detenidos en una cárcel nazi en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, como te decía. Las condiciones eran pésimas, estaban todos deprimidos porque no esperaban que se haga justicia con ellos, y menos en medio de la guerra. De hecho, los soldados a veces se vengaban por alguna victoria de los aliados, se vengaban sobre los presos como si tuvieran algo que ver, simplemente de rabia y para sacarse las ganas, los alimentaban mal, los trataban mal, no tenían justicia, no tenían ningún expediente que los proteja de nada, simplemente estaban a merced de la voluntad de los soldados alemanes que custodiaban esa cárcel. Había entre ellos uno que le decían el Duque, y este Duque lo que hacía era, todos los días se levantaba temprano, andaba siempre vestido con los harapos que tenían en la cárcel, pero andaba vestido y peinado, lavadito, como si estuviera por irse a la casa. Todos los días hacía eso. Y así, y aconsejaba a los demás que hagan lo mismo. Por ejemplo, veía algún preso que ya estaba entregado, que no quería ya prácticamente ni comer, entonces se acercaba a él y le decía, bueno, vamos a levantarnos, vamos a lavarnos bien, porque quién sabe hoy, sospecho que hoy va a pasar algo, así que vamos a poner las pilas, dejate de estar tirado ahí dando lástima, vení, levantate, vamos, qué sé yo. Y así los hacía levantar a los más deprimidos. Muchos de ellos estaban ahí pasando los días en la cárcel y pensaban, nunca más voy a ver a mi familia, nunca más vamos a volver con vida a nuestro país. Así que perdían toda esperanza y se entregaban porque veían que no tenían ninguna esperanza. Algunos se suicidaban, era alto el nivel de suicidios ahí en la cárcel. Los temas de conversación eran siempre sobre lo mismo, siempre sobre lo mismo. Pero este Duque estaba todo el tiempo hablando y nunca sabían bien qué era él. Y él tenía toda como una máscara, donde le decían el Duque, pero en realidad era un sobrenombre, y él hablaba como que era un alto oficial de inteligencia o algo, todo muy misterioso, nunca se supo qué era él realmente. Pero él estaba con este tema de hacer que los demás se vistan, se laven y estén dentro de la cárcel en esas condiciones que no podían cambiar de ninguna manera, que estuvieran presentados lo mejor posible y haciendo cosas positivas, como por ejemplo jugar al ajedrez con piedritas, y, y hacer adivinanzas y hacer conversaciones de tono positivo, etcétera, todo el tiempo que estaban despiertos. Así el Duque, después se dieron cuenta muchos de esos presos, sin querer les salvó la vida, porque él lo que hacía era lo siguiente: ya que las condiciones exteriores eran imposibles por el momento de cambiar, lo que él hacía era que todos, en las condiciones que sí podían cambiar, que hicieran lo mejor que podían en ese contexto, que era un contexto, como les digo, muy penoso, muy triste, muy doloroso, muy mal desde el punto de vista que fuera. Eso me hace acordar que el apóstol Pablo y Silas, cuando salieron como misioneros novatos, los metieron presos, y en la cárcel a la medianoche, estando en el cepo, ya hablé de esto, ¿te acordás lo que hacían? Cantaban. ¿Por qué cantaban? ¿Por qué no ahorrar esas energías de cantar alabanzas al Señor? ¿Por qué no ahorrarlas para vivir lo más posible y tratar de no morir ahí en esa cárcel asquerosa e inmunda donde los habían metido? Hoy quiero hablar de eso, de cómo nosotros estamos muy enfocados siempre en lo que llamamos espiritual, es decir, la conversión del alma, el núcleo interior de mi vida, que eso se lo dedique a Dios. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos
porque Dios nos creó así, un continuum. Habrás escuchado esa palabra en algún lado. Continuum, con dos U seguidas, repetidas. Continuum, en latín quiere decir continuo. Es decir, la idea es que hay una continuidad entre lo que somos en el interior de nuestro espíritu, en lo más interior de nuestro ser, hasta lo exterior, como la cara, como la ropa, como el auto, como la posición física. Yo puedo decir que amo a Dios y tengo mucha fe puesta en Él, con la espalda encorvada, con la cara relajada completamente y mirando hacia abajo. Entonces, cuando alguien me vea, o yo mismo como me veo en esa posición, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que estoy declarando? ¿Lo que estoy declarando con mi boca o lo que estoy declarando con mi cuerpo? Yo puedo cantar una alabanza a Dios, por ejemplo, y están todos cantando ahí en la iglesia, y yo estoy cantando, soy feliz, Cristo me salvó. ¿Te das cuenta? Yo puedo cantar eso así. Soy feliz, Cristo me salvó, todo es Él para mí. ¿Y poder? Puedo. Ahora que el significado de esa canción tan vieja es completamente diferente, sí, claro, es completamente diferente. Yo no puedo alabar al Señor en este tono. Señor, te alabo, pues tú sabes cómo me siento. Sino, Señor, te alabo. Sos fantástico. Las cosas que veo tuyas me dan entusiasmo, me hacen vivir en medio de las dificultades que vos las conocés mejor que yo, así que quizá hasta un día me dé el gusto de no pedirte por ellas, porque igual vos ya sabés, ¿no? Las cosas que nos pasan. Pero qué lindo que vos estás con nosotros. Siempre cumplís todas tus promesas. Te damos gracias, Padre. ¿Te das cuenta? El continuum, lo que está dentro, lo que está afuera. Y vos fíjate que yo nunca me había fijado, debo ser honesto en reconocerlo, pero Zaqueo, dice en Lucas 19:8, hace poco hablé de Zaqueo, el petizo que se subió al árbol, Jesús lo invitó a comer a su casa, no a la de Jesús, a la casa de él. Es una técnica cristiana muy antigua, esa de hacerte invitar a comer en la casa de otro que tiene más plata. Y entonces me cayó allá. Y Jesús no dice nada, Jesús no dice nada. Jesús dice, hoy es necesario que vaya a tu casa, hoy tenemos que juntarnos, vení. Y el otro se bajó, fueron a la casa, pidieron unas pizzas y comieron, y dice que la gente empezó a murmurar y se escuchaba el murmureo. ¿Cómo eran los murmullos así? Y también se escuchaban cuchicheos. Y mientras se escuchaba ese coro que en voz baja cantaban todo alrededor, ¿cómo viene Jesús a comer acá? Qué cara dura que es Jesús. Y qué cara dura lo otro, dejar que Jesús venga. Así no va a ganar a nadie Jesús. Así se le va a ir toda la gente. Y en ese contexto, Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Ahí habla Jesús por primera vez en esa comida. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿En qué momento está la declaración de fe de Zaqueo? No está. ¿Por qué? Porque está en lo que él dijo, de que iba a dar a los pobres la mitad de su dinero. La otra parte, la que dice si he defraudado a alguien, no la tomes en cuenta porque dice, y si en algo he defraudado, que era lo que decía la ley, que tenía que devolver el 400% de lo que hayas robado o estafado. Pero él no dice que lo había hecho, sino que si hubiera alguien que viene y le demuestra que él le debía plata, él se lo iba a dar por 4 veces. Pero daba la mitad de sus bienes a los pobres, cosa que es una oferta muy generosa. Te animo, en base a este documento bíblico,
que podés encontrar en la niñita que Jesús resucitó, de la que hablé el otro día, a la cual apenas resucitó Jesús dijo, denle de comer. Aquel hombre que le dijo, vete a lavar al estanque. Aquel otro que le dijo, toma tu lecho. Es decir, todas esas cosas de alrededor tienen que ver con la conversión del corazón. Lavate la cara, lavate los dientes, ponete la ropa y, como dice la autora de un lindo libro para mujeres, ponte una flor en el pelo y sé feliz.